atentos, para poder estar atento a lo que ella nos está explicando. Muchísimas gracias y nuevamente por estar aquí. Y para Gracias, María José y Marcelo. a vos, Marianela, para finalizar, también debemos agradecer al laboratorio Boehringer Ingelheim que hizo posible hacer esta reunión. Así que, habiendo cumplido con todo el protocolo, damos marcha y pregunten cuanto quieran y cuantas veces quieran. La doctora parece que es muy docente y le gusta ese ida y vuelta más activo. Así que bueno, bienvenida, ya me muteo y los dejamos con la doctora. No, voy a, primero de todo, agradecerles la invitación. Es para mí un enorme desafío estar acá, este, hablando de esto y tratando de ver si puedo clarificar un poco las dudas que ustedes tienen. Así que, como recién dijeron en la presentación, pueden interrumpir, preguntarme. Espero poder tener la respuesta y si no la tenemos, la estudiaremos para la próxima o la mandaremos después por correo. Voy a compartir la pantalla, si te parece. ¿Sí? Bueno, esta, ¿la ven? ¿Ven bien la pantalla? Perfectamente, doctora. Bueno, les Perfecto. cuento, yo soy nefróloga y soy diabetóloga también, así que el tema que me desafiaron me encanta, hace muchísimos años porque soy grande, por no decir viejita, y así les voy a contar, acá esta soy yo, con esta doble especialidad, y ustedes me pidieron que contara cómo hay que cuidarse el riñón. Y entonces voy a hacer pasar primero de todo a mi primer paciente, pero antes de eso me pregunté cuando empezaba esta charla, porque yo también me lo pregunto y porque yo también tengo miedo, ¿quién no tiene miedo de enfermarse? ¿Quién no se alarma cuando conoce las complicaciones que no entiende? Y por eso es tan importante este ida y vuelta de poder explicar cómo podemos evitar las complicaciones y si alguno tuvo la mala suerte de que le tocó alguna complicación sin poder prevenirla, porque eso también nos puede pasar a todos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tratamientos también existen para tratar las complicaciones? Y también nos da miedo a veces tener algo que como no da síntomas, lo podemos tener y está como si fuera oscuro dentro de uno. Todas estas cosas nos pasan a todos, a los que son médicos, a los enfermeros, a los que trabajan en salud o a los que trabajan en cualquier otra cosa. Lo importante es poder hablar y aclarar estas cosas y poder entender por qué a uno le pasan. Y la idea de la charla de hoy, por lo menos desde mi lugar, es un poquito tratar de que estas cosas tengan un poco de menos de miedo porque entendemos por qué pasan y cómo cuidarnos. Y entonces les voy a contar lo que me pasó una vez, porque creo que eso les va a ayudar a ustedes a poder compartir con ustedes las dudas. Y un día que estaba soñando, hice pasar a mi primer paciente y vino un riñón en vez de un paciente, y era el riñón de Juan. Y yo ahí, el riñón me dijo que quería enseñarle a Juan, que era su dueño, de cómo se debía cuidar. Y yo frente a esto, la verdad, me re sorprendí y dije, qué raro, hablarle yo a un riñón, nunca le hablé. Siempre le hablé a Juan, no a la persona que tiene el riñón. Y entonces, en ese sueño, empecé a pensar qué podía hacer y cuáles serían las dudas del riñón. Y ahí le empecé a explicar al riñón y a ver cómo continuaba ese sueño. Y lo primero que me pareció importante de contarle era que él sepa cuáles eran las funciones que tenía que cumplir. O sea, qué es lo que tiene que hacer un riñón cuando anda bien. Y entonces le pareció bien.
me dijo, ok, quiero saber lo que tengo que hacer yo. Y ahí le expliqué lo siguiente, el riñón, las personas tienen dos, él era uno solo, pero le dije que seguro tenía alguien que estaba con él, y si bien todos pensamos que la función más importante tuya, le dije a Simeón, es de eliminar líquido, en realidad la función más importante es la de filtrar, porque el riñón filtra por día 180 litros y elimina 1,5 o 2 si funciona bien. Quiere decir que por este filtro, que acá entra una arteria con la sangre, con todo lo que se genera del metabolismo y de la vida, de correr, de caminar y de comer, la arteria lleva a este filtro que está acá, y el filtro, a través de un montón de mecanismos, elige qué es lo que el riñón normal tiene que eliminar a la orina, pero los otros 170 litros tienen que seguir en el cuerpo y vuelven al cuerpo por la vena. Qué complicado, me dijo el riñón, porque siempre hablamos de lo que se pierde. Pero eso es importante, que el riñón funcione bien y elija lo que tiene que quedar en el cuerpo y lo que se tiene que eliminar. Y entonces, ¿qué es lo que filtra? Filtra los desechos, lo que nos sobra, lo que se forma de lo que comemos, de las proteínas, de los hidratos y de las grasas, y de los líquidos, y de la sal que comemos, del potasio, del calcio, y podría seguir mencionando un montón de otras cosas, después si alguno quiere saber alguna en particular, pero me voy a dedicar más a las que tienen que ver con lo que comemos, porque eso es lo que tenemos que cuidar. Hay algunas cosas que se eliminan como automáticamente, que igual las vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Y de qué se forman los desechos? De lo que comemos. ¿De qué se forma el otro desecho? De lo que tomamos. Entonces es como el filtro elige los desechos por un lado y elige por otro lado el agua y los líquidos. Y eso es lo que juntamos en la orina. Y también elimina un poco de proteínas, que ahora después les voy a mostrar cómo se mide, porque eso es muy importante para que ustedes sepan que eso sí se lo tienen que medir si tienen diabetes. Y también, si tenemos mucho azúcar, porque tenemos diabetes, el azúcar está alto, como ven acá, se llama glucemia, muchos de ustedes lo conocen, también la elimina por la orina. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el riñón solo elimina y hace desechos. Y miren lo que le tuve que contestar al riñón, no, tiene obligaciones muy importantes. Y entonces le seguí contando al riñón, porque me preguntó, entonces dígame cuáles son todos los trabajos que yo tengo que hacer. Y entonces en ese mismo sueño le conté lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque me parece que para cuidar algo, pensé yo, si Juan tiene que cuidar el riñón, tiene que saber lo que está cuidando. Y muchas de estas las funciones, por ahí no las conocemos. Si las conocen, uno conoce cuando pierde una función. Si no, uno por ahí no está tan pendiente. Por eso es importante conocer por qué es importante cuidarse el riñón, más allá de la eliminación en la orina de los desechos y de los líquidos, porque que el riñón funcione bien hace que todo el cuerpo funcione bien. Y es un órgano que parece menos importante que el corazón, pero es tan o diferentemente importante. No vamos a decir que es más o que es menos, porque todos los órganos tienen su importancia. Y acá, miren, la primera función, que es la que yo mencioné, es de filtrar y eliminar los desechos. La segunda es eliminar los líquidos, la sal, el azúcar, también elimina calcio, elimina fósforo y un montón de otros productos. Lo otro, como ven ustedes acá, es que controla la presión. El riñón tiene la capacidad
de controlar a través de la eliminación de la sal, por ejemplo, y de un montón de hormonas que tiene, de controlar la presión. Por eso cuando a uno se le enferma el riñón, es muy probable que le suba la presión. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y miren, cuida el corazón. ¿Por qué? Porque si mi riñón no anda bien, que es lo que le conté a Simón, si él no anda bien, retengo agua, se me pueden hinchar los pies y el corazón tiene que trabajar más. Entonces hay un ida y vuelta. Y si el corazón no me funciona bien, no irriga bien al riñón y entonces son como hermanos que van y por eso se llama cardiorrenal, porque si uno no anda bien, puede perjudicar al otro, y si el otro no anda bien, perjudica al primero. Por eso es tan importante cuando veamos cómo tenemos que cuidarlo al riñón y que el riñón entienda que tiene que cumplir todas estas funciones. ¿Cuál otra función? Regula los huesos, algo que uno por ahí no tiene tan en cuenta. Si el riñón no anda bien, se nos pueden calcificar o descalcificar los huesos, porque como le puse ahí arriba, controla el calcio y el fósforo, y eso es muy importante para tener sanos los huesos. Y también forma glóbulos rojos. Entonces, si vos no funcionás bien, le dije en mi sueño a Simón, es muy probable que yo tenga anemia. Ahora, y Simón me preguntó, ¿y si yo por mi culpa tenés anemia, yo lo puedo tratar? Sí, hoy hay tratamientos. No te preocupes, Simón. Lo importante es que vos estés sano para que yo no tenga anemia. Pero si me toca tenerla, yo voy a tener un tratamiento y eso seguro que el médico me lo va a dar. Y por último, interviene regulando la diabetes. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando tienen diabetes. ¿Y por qué el riñón regula la diabetes? Tiene varios mecanismos. Así como cuando uno le baja el azúcar, el hígado nos defiende y puede formar azúcar en las personas que están bien reguladas y también en las personas que tienen diabetes, pero por ahí no lo regula tan exactamente. El hígado forma azúcar y el riñón, si uno hace mucho ayuno, también genera azúcar. En ayunos muy prolongados. Hay un bebecito que quiere saber algo. Pero lo más importante en la regulación de la diabetes del riñón es que cuando ustedes tienen alto el azúcar, arriba en general de 180, el azúcar sale por la orina y es una verdadera protección, por un lado, porque ayuda a que baje el azúcar, pero por otro lado, rastra agua y uno se puede deshidratar. Por eso es muy importante que uno tome líquido para que el riñón pueda funcionar bien. Igual este tema lo vamos a ver cuando veamos a Juan, porque yo estaba esperando que en mi sueño aparezca Juan. Y miren lo que pasó en el sueño. El riñón medio se enojó porque me dijo, yo no quiero que me digas todo lo que yo tengo que hacer. Yo quiero saber qué tiene que hacer Juan para cuidarse. Juan, Juana, Sergio, María, yo también, Alicia, también tendría que cuidar el riñón. Entonces, miren lo que me pareció en el sueño, y la verdad que fue un sueño que me enseñó bastante a mí, ¿no? Porque lo primero que le quise explicar es que si él no cumple las funciones que tiene que cumplir, ¿qué le puede pasar a Juan? Porque es importante saber lo que a uno le puede pasar, ver cómo lo puede proteger uno de que no le pase, y si le pasa, ver también que se pueden tratar las cosas, porque si no, uno en vez de ocuparse, se preocupa de más y eso hace que la ocupación sea más compleja. Y entonces, miren lo que me contestó, tenés razón. Y si no filtra, sube en la sangre la creatinina y la urea. Y eso yo le expliqué que se puede medir y se debe medir si uno tiene
diabetes, o tiene artritis reumatoidea, o tiene cualquier enfermedad para ver cómo funciona el riñón. Si este valor de creatinina está normal, la urea es una señal un poquito más indirecta. Con la creatinina solo podemos saber la funcionalidad del riñón. Si eso está bien, quiere decir que mi riñón filtra bien los desechos. Pero puede pasar que no regule la sal, el potasio, que elimine el agua, que la creatinina esté bien, pero retenga, porque yo como mucha sal, y entonces aparece la presión, y eso, como todos ustedes saben, y eso es bien conocido, la presión nos lastima enteros, y hay que tenerla normal. Y ahí sí ocupa un lugar importante el riñón, porque elimina la sal, y porque además genera algunas sustancias que tienen mucho tratamiento hoy, que mejoran la presión, que muchos de ustedes deben conocer, que son remedios que terminan con pril o con sartán, como serenalapril, perindopril. Todos los pril bajan la presión y todos los sartán también, valsartán, telmisartán, etcétera, etcétera. No sé, en cada país debe haber diferente, pero todos terminan en pril y en sartán. Y esos bajan la presión y mejoran no solo el corazón, sino el riñón muchísimo. Y si se empeora la función, porque llegamos tarde, porque a veces uno llega tarde porque no va al médico en forma regular, y como son enfermedades como la diabetes, no da síntomas, la presión no da síntomas, tener el colesterol alto no da síntomas, a veces uno, porque tiene mucho trabajo, porque tiene muchos chicos, porque tiene que correr todo el día, no consulta al médico, no se hace análisis, eso nos pasa a todos. Es como, a mí no me gusta ir al dentista, tengo una carie, por ahí no voy enseguida, pero cuando me duele, quiero que me atienda al otro minuto, y si no me enojo. Y eso nos pasa a todos, seamos médicos, enfermeros, seamos chicos, seamos grandes, cuando nos duele, nos dan la alarma. Y estas enfermedades no dan síntomas. Y ahí hay una cosa muy importante, que, como yo les dije, el riñón puede generar azúcar y elimina azúcar. Entonces, cuando el riñón se enferma, también por un mecanismo más, que es que la insulina que tenemos normalmente o la que se inyecta al paciente que se da insulina, cuando uno se la inyecta o cuando el páncreas la elimina, por eso les hice el dibujito, primero va al hígado, el hígado la metaboliza un poquito y un poquito lo metaboliza el riñón. Entonces, si mi riñón no funciona bien, la insulina da más vuelta en el cuerpo y entonces puede generar, tener el riñón enfermo, puede generar un bajón de azúcar, del cual vamos a hablar porque seguro que es un tema que a ustedes les preocupa y nos preocupa a nosotros también como médicos, porque no hay que tenerlo. Y después, como les dije, puede aparecer anemia porque forma una hormona que se llama eritropoyetina, y si anda mal, no se forma, y puede alterar los huesos, por lo que les dije del calcio, el fósforo y también la vitamina D, que tiene mucho que ver con el riñón. Y entonces me preguntó el riñón qué le decía a Juan para que Juan lo cuide. Y ahí me desperté. Y miren lo que pasó. El riñón me presentó, antes de irse, a Juan, que era su dueño. Y entonces, ahí yo ya le estoy hablando a Juan, a Juana, a todos. Es esto, son enfermedades que no nos dan síntomas. No hay que esperar que el síntoma aparezca. Por la edad, porque tenemos papá y mamá, abuelos que tienen alguna de estas enfermedades de las que estamos hablando, porque tenemos una edad adecuada para controlarse, porque tenemos sobrepeso, porque no nos podemos cuidar, lo primero es consultar al médico. Eso es muy importante, saber que no hay que esperar a tener el síntoma. Después, si vamos al médico, el médico va a hacer el diagnóstico si tenemos diabetes o no, pero
a mí me pidieron que hable del riñón, entonces les voy a contar qué debería hacer un médico. No hace falta que sea especialista de riñón, cualquier médico, cualquier persona tiene que saber, y ustedes también, que para controlar el riñón yo tengo que hacerme un análisis de orina completa. Ahí se puede ver si hay glóbulos rojos, porque el filtro ese que les conté, más allá de que la función del riñón puede estar bien porque mi creatinina está bien, el filtro puede estar agujereadito y yo puedo perder glóbulos rojos, o puedo tener glóbulos blancos porque tengo una infección, o puedo mirar la densidad porque no tomé bastante líquido, entonces la densidad me va a dar como 1030, y si tomo mucho líquido me va a dar 1005. Mírenlo en los análisis que tienen y lo van a aprender. Y además de la orina completa, siempre me tienen que hacer una creatinina que les expliqué, habla de cómo anda el filtro. Y después el doctor va a hacer una fórmula con esa creatinina, le va a medir cuánto el riñón de ustedes filtra. Y después acá puse una cosa nueva, que es albuminuria. No le expliqué al riñón lo que era, pero ustedes, a Juan, a María, tuve que poner un nombre simplemente para seguir explicándoles. La albuminuria es como el glóbulo rojo. La función del riñón puede estar bien, entonces la creatinina me va a dar bien y el cálculo del filtrado me va a dar bien, y eso es muy importante, pero yo puedo estar mucho antes de que se lastime la función del riñón perdiendo algo que se llama albuminuria, que es una proteína un poquito. En la sangre hay muchas, no los voy a llenar de datos porque no tiene sentido. Una de esas se llama albuminuria y debería estar en la sangre y en la orina con menos de 30 miligramos por gramo. Si yo tengo más que eso, quiere decir que el filtro tiene un agujerito, por entenderlo fácilmente, y se puede perder. Pero hay un dato muy importante. Yo puedo tener el filtro bien y corrí una maratón y a mí me puede aparecer albuminuria en la orina. Para saber si esto es por enfermedad, hay que hacer la muestra en una muestra solita de la mañana. Se tiene que hacer albuminuria con una rayita de creatininuria, en el laboratorio se pide así, o se puede hacer en 24 horas, hoy en día es más complejo hacerlo en 24 horas, y ese valor tiene que dar menos de 30 y eso es normal. Si da más de 30, quiere decir que el riñón está perdiendo y eso tiene tratamiento. ¿Cuándo se puede ver también albuminuria? Si no tengo diabetes, pero tengo la presión alta, también. Si tengo un problema cardíaco y no tengo diabetes y no tengo presión alta, también. Si solo tengo sobrepeso, también puedo tener albuminuria mal. Si tengo cualquier problema inflamatorio, como artritis reumatoidea, siempre doy ese ejemplo porque parece que solo la diabetes la trae y no es así. Es una señal que hoy tiene tratamiento, pero tenemos que pescar la señal porque es más precoz que el deterioro de la función, y entonces yo puedo hacerme el tratamiento antes. Y se usan, en principio, las mismas drogas que para bajar la presión, los priles y los sartanes. Son drogas que están en todos los países y que uno puede tener el acceso. Digo esto porque en nuestro país, en la Argentina, hay medicamentos que tenemos dificultades en el acceso, y eso pasa, como yo sé, en toda Latinoamérica y también en los países de primer mundo. No es una característica solo de los países nuestros. Y entonces el doctor me hace esas tres cosas y yo voy a saber si tengo bien el riñón y si me tengo que agregar alguna medicación particular para eso. ¿Y cuándo tengo que hacer la creatinina y la albuminuria? Si yo tengo diabetes 2, me la tengo que hacer cuando debuto. Y depende del valor que tenga, la frecuencia, que eso lo decidirá el médico. Y algo más tiene que cuidar Juan, más que esto, que ir al médico a hacerse el análisis del riñón. Sí, quizás también se puede hacer según
cuestiones individuales, una ecografía no hay que hacerla en todos los casos, pero a veces una ecografía abdominal, a ver si uno tiene una piedrita en el riñón, si tiene, por ejemplo, si es una persona grande, si la persona tiene la próstata grande, pero eso ya son cosas más particulares de cada individuo que si después quieren me preguntan. Lo mismo que si uno es mujer, se tiene que hacer controles ginecológicos y de todo, pero no es particular del riñón. Y entonces ahora viene el tema de cómo tiene que Juan cuidar estas funciones. Y entonces a mí me parece muy importante, yo voy a dejar algunas cosas para las preguntas, pero voy a tomar cada una de las cosas que uno, y ¿saben qué? Cuando hablo de esto, pienso que la verdad no solo lo tiene que hacer una persona que tiene presión alta, que es grande, que tiene diabetes, porque lo que yo voy a decir lo deberíamos cuidar todos. Todos desde que uno es joven, porque lo que tiene que hacer una persona con diabetes es una vida saludable. Y eso es muy importante que si uno tiene hijos, ya lo empiece a hacer. Si uno tiene nietos, si no tiene hijos, decirle a los amigos, o sea, lo tenemos que hacer todo. Y acá vamos a ir viendo. Tener un peso adecuado de acorde a la edad, el sexo, es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense lo que le pasó a Juan. Se nota acá que tiene un poquito de grasa de más, ¿no? Igual que el riñón también tenía un poquito de panza. Y esta grasita que está acá y no en las caderas es inflamatoria. Y eso hace que haya más diabetes y haya más dificultad en los tratamientos, no solo del riñón, sino del corazón, del hígado, de todo, porque la inflamación de todas las enfermedades que nos inflaman generan que los vasitos puedan presentar arteriosclerosis, y todos sabemos la dificultad que es esa. Entonces, tener un peso adecuado de acorde a la edad y al sexo que tenemos es muy importante. El otro punto es hacer actividad física. Es fácil, no, es muy difícil. Yo a veces le pregunto a mis colegas cuántos hacen 3 veces por semana, 1 hora o 5 veces 30 minutos de caminatas con un poco de fuerza, y les aseguro que de 800 médicos quedan parados 10 o 15. ¿Por qué? Porque se la pasan corriendo y nos pasa a todos y les debe pasar a ustedes. Pero es muy importante, aunque sea empezar con 10 minutos 3 veces por semana, ir aumentando de a poco, porque eso mejora absolutamente todo, mejora al riñón también. Lo otro es bajar el consumo de sal. Ahí Lor levantó la mano, no sé si quiere preguntar, pero está muteado. Hola, doctora Elber, ¿cómo Hola, está? ¿Me mucho escucha? gusto. Sí, te escucho Igual, perfecto. Doc, mucho gusto, la verdad. Un placer escucharla, Doc. Le hablo desde Quito, Ecuador. Le quería hacer una consulta sobre los nuevos fenotipos que tenemos en pacientes que tienen enfermedad renal diabética no proteinúrica, es decir, no con los signos característicos, porque nosotros sabemos que la diabética son los pacientes que hacen una glomerulosclerosis típica, clásica. Pero en el caso de los pacientes que se puede explicar la progresión de daño renal sin proteinuria, son los que tienen el envejecimiento renal que es más rápido, la fibrosis. O sea, es netamente diferente. Le digo porque podríamos encontrarnos también con estos pacientes que no tengan la clásica microalbuminuria de marcador de daño renal, porque ahora tenemos pacientes con enfermedad renal no proteinúrica, es decir, que no tengan la microalbuminuria. Por eso, Lor, tenés razón, por eso yo dije que son dos caminos. Uno es la función del riñón y otro es que el riñón tenga agujeritos. Podés tener la función deteriorada sin agujeritos y es la mitad de la población con diabetes. Hasta hace 10 años no sabíamos que eso existía. Hoy sabemos que sí existe. ¿Por qué? Porque
el filtro del riñón tiene varias capitas y hay una capa que protege con la pérdida de albuminuria. Y entonces se puede deteriorar directamente el riñón, cerrarse, sin que vos pierdas albuminuria. Si no tenés albuminuria, en general la progresión es más lenta. Cuanto más proteínas tenga uno, más rápida la progresión, pero también tiene tratamiento. Pero es cierto, algunos no tienen, por eso cuando les expliqué, no lo puse junto enseguida para que pudieran entender que una cosa es la función del riñón y otra es que el riñón pierda cosas. Uno puede perder ácido úrico y tener cálculos y tener una función absolutamente normal. Sería otro ejemplo típico. Uno puede perder glucosa y la función está normal. Son como dos vías diferentes. Cuando la creatinina sube, quiere decir que el filtro se empezó a cerrar, se fibrosó totalmente. Cuando el riñón pierde cosas es porque hay agujeritos. Lo explico así, es mucho más complejo el mecanismo, pero para que lo entiendan. Y si seguís con alguna duda, después cuando termine de darle todo esto, volvemos sobre el tema, porque sí, es el 50% de los pacientes con diabetes 2 no tienen albuminuria. Y en diabetes 1 también hay un grupo que no tiene albuminuria, si bien es un poco más pequeño que en diabetes 2. Por eso hay que mirar las dos cosas, cómo tengo la creatinina y cómo tengo la albuminuria. Si la creatinina está baja, mi filtro está andando más o menos, pero no pierdo por el agujerito, yo puedo perder por el agujerito y tener buena función. Van como caminos separados. Lo mismo puedo comer sal y perder sal, o no perder sal, o perder glucosa, o no perder glucosa. Es muy importante adecuar los líquidos y la sal a otras enfermedades, como ser la insuficiencia cardíaca, la presión. Es muy importante. Y cuando uno tiene el azúcar alto, es tomar líquido para que el azúcar se pueda ir y no deshidratarse. Eso también es importante. El control de la presión, todos los remedios que ustedes toman, para el que toma cualquier remedio para la presión, funciona menos si ustedes comen con sal. O sea, comer con baja sal es fundamental y el sabor se controla y se acostumbra, porque el cuerpo se mal acostumbra y se bien acostumbra también, pero hay que darle esa chance, bajar de a poco la sal, y si uno no come con sal, después cuando come con sal no le gusta. Lo digo por experiencia. Consultar con la nutricionista para que el plan sea adecuado, no hacer planes restrictos, sino adecuados. Hoy en día el plan para una persona con diabetes es muy amplio, hay que medir no con la balanza, sino con conceptos, las cantidades, tener algunos criterios, que voy a dar un ejemplo quizás que ustedes conocen. Después si me quieren preguntar algo de nutrición, no soy nutricionista, pero hace 40 años que trabajo en nefropatía con diabetes o sin diabetes, y la alimentación es importante porque es algo social. Si ustedes comen puré de papa solo, mírenme la mano, el pico de la glucemia es así. Si ustedes comen la papa fría cortada con una ensalada que tenga fibra antes de la papa, el pico es así. O sea, hay cosas de la cocción que le cambian totalmente. Si ustedes comen un jugo de naranja, el pico es así. Si comen la naranja con ollejo, el pico es así. Entonces, todas esas cosas las tienen que charlar con la nutricionista para que les explique que su dieta pueda ser amplia y agradable y sana, y que la puedan compartir con toda la familia. No fumar. El cigarrillo lastima el riñón, lastima el corazón, lastima el cerebro y lastima muchísimo el riñón. O sea que no hay que fumar porque los vasitos del filtro se lastiman. Y lo otro es equilibrar la diabetes. ¿Por qué no pongo controlar? Porque hay una parte de la diabetes que no es voluntaria. Si entra una rata ahora en mi pieza, a mí me va a subir el azúcar. Yo no tengo diabetes, tengo otras cosas, pero diabetes no tengo. Entonces mi páncreas, cuando la adrenalina me suba el azúcar hasta acá, va a alargar la insulina hasta acá y mi azúcar va a estar parejito. Si uno tiene diabetes, la adrenalina le va a subir lo mismo del susto
el azúcar, pero como yo tengo el páncreas de una persona con diabetes, la insulina no va a subir para estar emparejada, yo voy a tener durante un rato el azúcar alto. Quiere decir que hay una parte de la diabetes que no depende de la voluntad de nadie, entonces hay que entender que si yo sueño, si yo tengo fiebre, si yo me asusto o estoy nervioso porque me despidieron del trabajo, aunque coma bien, haga todo bien, el azúcar me va a subir igual y lo voy a poder controlar si sé lo que tengo que hacer. Y entonces, una cosa muy importante es no automedicarse. Los analgésicos lastiman un montón el riñón. Si hay una indicación médica de tomarlos, perfecto. Ahora, si no hay una indicación médica, no se automediquen. Di este ejemplo porque yo sé que se venden libres y uno los toma apenas tiene un poco de dolor, pero pueden generar hasta insuficiencia renal grave. Entonces, tienen que saber elegir, no tomar remedios por su cuenta, siempre consultar. Y ahora me dijo que había algunos medicamentos que también me podían ayudar. Hay medicamentos, pero eso lo voy a dejar para la charla, que me puedan preguntar, que cuidan el riñón y también cuidan el corazón. Como estamos hablando de muchos países, no sé la disponibilidad de esos remedios, entonces voy a dejar abierto el ratito que nos queda para que me pregunten. Y lo que sí quiero que ustedes sepan que lo que hay que tratar, y esto está en todos los países de los que estamos hablando, y esto lo tiene que compartir tanto el riñón como Juan, porque les va a ayudar a los dos, le va a ayudar a Juan en su corazón y en su generalidad, y le va a ayudar al riñón en su particularidad, y si acá estuviera el corazón, también le va a ayudar, que acá lo puse. ¿Por qué? Porque la diabetes, cuando no funciona bien y no tenemos herramientas para cuidarla, nos lastiman. Si la diabetes está bien controlada, no nos va a lastimar, porque el medio interno va a estar igual que una persona sana. Ese esfuerzo, yo no tengo diabetes, no lo sé, pero he acompañado a muchos, tengo personas con diabetes 1 y diabetes 2 en mi familia, en el transcurrir de mi vida, digamos, y sé el esfuerzo titánico, pero no les puedo decir si yo lo haría, pero sí les puedo decir que vale la pena, porque es lo que veo. Y entonces, ¿qué otra cosa, más allá de cuidar la diabetes? Con la medicación que le indique el médico, que si me quieren preguntar, por supuesto, vamos a responder. El peso, tener un peso adecuado, ni muy bajo, ni de dejar de comer y desnutrirse, porque eso también genera enfermedad en el riñón y muchísima la desnutrición. Tiene que ser un plan alimentario, no me gusta decir dieta, porque no es una dieta, es un plan alimentario saludable, cuidar la presión de acorde a la edad y un concepto muy importante. Hoy sabemos que las personas que tienen diabetes, presión alta, colesterol alto o cualquier enfermedad inflamatoria deben tratar el colesterol aunque el colesterol esté normal. Y este es un concepto muy importante para proteger fundamentalmente el corazón. Entonces, si ustedes no lo están tomando, consulten con su médico por qué no lo están tomando. Porque no hace falta tener el colesterol malo, que es el LDL alto. Y es muy importante que eso se haga precozmente para no tener un infarto a los 60, 70, para poder evitar eso, para poder evitar la insuficiencia cardíaca. Y actualmente hay medicaciones que protegen al riñón y al corazón al mismo tiempo, que era la charla de hoy. Y entonces, miren lo que pasó. Yo le dije a Juan que haga la vida saludable como les comparto con ustedes. Y Juan me dijo que iba a tratar, y yo sé que es difícil. Y yo creo que ustedes, si saben a dónde tienen que llegar, lo van a lograr. Y ese es el rol del equipo de salud, acompañarlos, ser los auxiliares de la caminata que les toca a cada uno de ustedes. Y entonces, el riñón parece que se alió con Juan. Le dijo que
iban a compartir la medicación, que le iba a hacer bien a los dos, que tener buen peso le iba a hacer bien a los dos. Pero ahí pasó algo, Juan dijo que sí, y Juan trajo a la familia, que también está involucrada en este esfuerzo, porque es así, sea el componente que tengan. En este caso es la señora. Y ella me preguntó que tiene muchas dudas. Entonces, yo quisiera que ustedes compartan las dudas con la señora de Juan y conmigo, así las aclaramos. Quedan seguramente muchas dudas. Una hora es imposible aclarar todas, pero bueno, aclaramos de todas maneras. María José o cualquiera, después les voy a pasar mi mail y pueden mandarme lo que necesiten. Estoy a disposición. Entonces voy a dejar de compartir